sintonizarnos, lo mismo a Pablo Rizo, que nos escucha, pues íbamos a dar la bienvenida esta mañana a Osvaldo Chica. Tiempo que no lo veo, querido Osvaldo, solamente viene por aquí Richard Gómez. Venga usted también para que venga. No digo que usted sea como Freddy Ehlers, no he dicho eso. Yo sé que usted trabaja, pero toma más suave las cosas, Richard. Gusto de saludarlo, querido amigo. ¿Usted dice que es como Freddy Ehlers? No, que no digo que... ya. Aquí en la radio sí hay uno como Freddy Ehlers, se llama Hugo Sánchez. Evita la fatiga y es operado de los nervios. Nada más. Gusto de saludarlo, querido Osvaldo. Es el secretario de la CUT, de empresa... La Central Unitaria. Sí, y también... CNT. Sí, y del Comité de Empresas de CNT. Mucho se habla de todo este tema de CNT, de que hay sueldos onerosísimos, que gana más que el presidente. La última vez que conversé con Richard Gómez me dejó claro que no es que era en CNT, que era en CENEL, y me dio la explicación que venían desde lo que era... alguna empresa que tenían un sueldo y por derechos laborales no podían bajarle el sueldo, lo entendimos y nos lo explicó. Pero ahora quisiera yo que usted tenga la bondad de explicarnos, querido Osvaldo, sobre esta entrega de la impugnación que han hecho al proceso de selección en el que se dice se perjudican los derechos de los trabajadores, y lo han hecho en Guayaquil, en las oficinas de la Corte Constitucional, querido Osvaldo. Buenos días, soy Eduardo Mendoza Paladines. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el panel de la radio. Bueno, efectivamente, el día martes, la CNT, conjuntamente con la CUT y otras centrales amigas, estuvimos en la Corte Constitucional para presentar una contestación a un caso que es bastante sui generis, que nos llamó mucho la atención a nosotros. Porque para esto le hago una pequeña historia para que conozca de a dónde viene el tema. Nosotros habíamos presentado una acción de protección número 13314-2022-00044, para extender los beneficios de la contratación colectiva a todos los trabajadores de la CNT. Efectivamente, ganamos en primera instancia. Se gana en la segunda instancia, por lo cual quedó ya en firme la sentencia. Pero ustedes saben que todos los casos que son de garantías constitucionales tienen que pasar a la Corte Constitucional para que en un lapso determinado ellos tengan que revisarlo. Pasaron los 20 días que tenía la Corte Constitucional y resulta que por arte de magia, después de varios meses, se la lleva al sorteo para poder ser revisada, lo cual a nosotros nos llamó mucho la atención porque la sentencia ya estaba en firme y durante los 20 días no había pasado nada. Creo que es importante mencionar que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 26, numeral 25, numeral 6, manifiesta muy claramente de que la Corte no puede más allá de los 20 días ya revisar el caso. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, por eso hemos ido a la Corte con una contestación de que efectivamente pues se acojan a lo que dicen sus propias leyes orgánicas que están violentando. Osvaldo, ¿de dónde nace esto? Sí, por favor, sí. Yo creo que... Sí, dígame, Eduardo. No, por favor, siga, después, no hay problema. Entonces, más o menos les hago el contexto, Eduardo, para que ustedes conozcan de dónde viene, y lo que usted decía hace un momento es la verdad. Se trató de crear una narrativa de que los trabajadores de empresas públicas, exclusivamente en CNT, salió la ministra en un momento a hablar de que ganábamos, los técnicos integrales ganaban $8,000. Esto de aquí y estas declaraciones irresponsables, lo único que hicieron fue que hasta el día de hoy, nuestros compañeros que no pueden ir a reparar a Ciudad Victoria y a los lugares en donde está la delincuencia como está, tengan que pagar $5 y $10 para poder ingresar. Ya tuvimos 5 compañeros secuestrados, precisamente a raíz de que se anunció de que los trabajadores, los técnicos, los que están en la calle haciendo las reparaciones, tenían un sueldo de $8,000. Y le explico de dónde venían los $8,000 porque todo tiene explicación. Efectivamente, en el mes de diciembre, un compañero de las Islas Galápagos, recuerden ustedes que Galápagos tiene el doble
del sueldo. Él gana $740. Por ser región insular tenía el doble de sueldo. Y resulta que en Galápagos no le habían pagado al compañero unos retroactivos de transporte y alimentación porque en Galápagos Recursos Humanos no conocía que había que pagarle. Obviamente, el compañero reclama y en diciembre le dieron su sueldo, su décimo y el retroactivo que sí llegó a los $8.000. Pero no es que el trabajador gane $8.000 mensuales. Claro. Eso es muy falso, se lo demostró con documentos. Y Eduardo, es tan simple y sencillo entrar a la página de CNT y ver pues los salarios que está hasta el sueldo del gerente y nadie gana más allá del presidente, no del sueldo del presidente. Entonces, se está creando una narrativa alrededor, desprestigiando a las organizaciones sindicales, desprestigiando a los trabajadores. No sabemos con qué fin. Se habla de contratos colectivos millonarios, se habla un sinnúmero de cosas que cada día van cayendo en la mentira y es mentira y tras mentira de la señora ministra que hasta ahora no ha podido demostrar ni los sueldos dorados y no ha podido demostrar los contratos colectivos millonarios. Osvaldo, solo para dejar claro y pasarle a Javier Segarra, y la Corte tenía un término de 26 días, lo escuché bien, ¿verdad? 20 días. 20 días. 20 días. Y se pasó el término. Es realmente extraño que esto haya pasado porque los términos son fatales, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ustedes presentan un escrito posterior, una denuncia pidiendo que se revea el proceso. Eso es en concreto el tema, ¿verdad? Así es, en concreto es eso, diciéndole a la Corte pues de que se respete la misma ley orgánica que ellos tienen, ¿no? Y que ellos manejan. Efectivamente, la ley orgánica en eso de ahí es muy claro y sí establece de que podrá revisar cuánto no hubo la compensación. Pero nosotros hasta el día de hoy, y tengo que decirlo muy claramente, tenemos un gerente general que entiende muy bien el problema y él está totalmente de acuerdo y hasta el día de hoy se sigue respetando los derechos de contratación colectiva y se siguen pagando los derechos de contratación colectiva en la empresa. Muchas Entonces, gracias. no Sí. sabemos a dónde quiere ir la ministra, si acaso queremos entender de que esto se quiere eliminar la contratación colectiva para votar a los trabajadores, se quiere terminar con las empresas públicas. Entonces son varias incógnitas que quedan. Hemos enviado oficios al señor presidente, porque usted conoce, Eduardo, que nosotros somos de diálogo, de Sí, señor. sentarnos y Es la con verdad. propuestas, Es la como verdad. nosotros lo hemos hecho siempre, desde que inició este gobierno. Hemos presentado 2 propuestas al Ministerio de Telecomunicaciones para poder entrar en un plan que fue creado por los mismos profesionales de la empresa, o sea, un plan creado desde adentro de casa, de quienes conocen el problema. Y ahí tenemos el plan, todavía no se lo ejecuta. Entonces no somos una organización de que solamente estamos exigiendo y pidiendo, sino que también estamos yendo con propuestas claras, propuestas que son viables y que son inmediatas. Hablábamos de una optimización de personal. Y ojo, no optimización de personal no es que estamos de acuerdo que se vote a la gente. Una optimización de personal presentada por el comité de empresa, en donde realmente a los compañeros que están ya por jubilarse, que se les haga su jubilación. Compañeros que quieren retirarse de la empresa, perfecto, abramos un plan de desvinculación de acuerdo a lo que dice la ley. Pero lamentablemente, pues, oídos sordos a todas las propuestas de la organización, donde el plan también contempla un plan de negocios, un plan comercial, un plan netamente técnico, que podríamos nosotros seguir arrimando el hombro como lo venimos haciendo. Los trabajadores estamos empeñosos en sacar esta empresa adelante, de brindar un mejor servicio, Ok. pero siempre nos topamos con una piedra y creo que esto de aquí lo voy a decir sin pelos en la lengua, Eduardo. Me han llamado muchas veces que no tope estos temas porque son sensibles, pero la ciudadanía, los trabajadores tienen que conocer la realidad. ¿Cuál es la realidad de la empresa? Los famosos excedentes de las empresas. Hay decretos presidenciales firmados hace algunos años y desde el 2013 hasta la fecha
son cerca de 1.800 millones de dólares que se ha llevado en excedentes el Ministerio de Finanzas. Entendemos excedentes lo que después del ejercicio fiscal nosotros sabemos cuánto quedó, pero resulta que aquí no es así, Eduardo. Es Aquí que el excedente, Osvaldo, hay, La utilidad. claro, el excedente es lo que llamamos en lo privado utilidad. En las ONG y en la las utilidad, empresas públicas exactamente. es lo mismo, es para que la gente lo tenga claro. Sí, Pero Javier, resulta que aquí no es así. Aquí hace 2 meses, cerca de 60 millones de dólares estaban en las cuentas de CNT y viene el Ministerio de Finanzas y lo primero que hace es retirar esos valores. seguimos. Entonces, una empresa, y eso no es solamente lo único, hay 10 empresas de las principales en el país, llamemos empresas, ministerios y todo lo demás, que tienen una deuda al momento de casi 300 millones de dólares. Entonces, yo le digo a usted, cualquier empresa en el país que no tenga 2.100 millones de dólares y que usted le quite de sus arcas 2.100 millones, ¿cómo podemos dar un excelente servicio? No, así es. Así es. Por favor, seguimos con imposible. Javier Segarra en la entrevista y luego con Andrea, que ya está con nosotros. Buenos días, Andrea. ¿Cómo le va? Gracias, Eduardo. Osvaldo, ¿cómo le va? La verdad que ¿Cómo está? Bien, los derechos de ustedes, los trabajadores, parecería que fueron o están siendo golpeados, por así decirlo. Y eso es lo que ustedes tratan de defender por lo que está establecido en normativa, me imagino, ¿no? Así es, Javier. Más allá de eso, la ministra cometiendo una serie de errores y de inconstitucionalidades, yéndose en contra de los acuerdos que están firmados con la OIT. Recuerde usted que los acuerdos internacionales, el país tiene que cumplirlos. Claro. El artículo 87 y el 98 de la OIT garantiza la sindicalización y garantiza la libre y voluntaria decisión de la empresa y de los trabajadores en ponerse de acuerdo, y ese acuerdo se llama contrato colectivo. Entonces, realmente aquí una revisión por parte de la ministra con ese otro acuerdo ministerial 080 que sacó también totalmente inconstitucional, que también estamos ya tomando las acciones en contra de ese acuerdo, dándose facultades que a ellas no le competen. La revisión de los contratos colectivos, los únicos que pueden hacer como cualquier otro contrato sabemos que es entre dos sujetos o más. Y aquí estos dos sujetos es la administración de la empresa y el comité de empresa que suscribieron el contrato. No es nadie más. Entonces realmente se está violentando todos los derechos de los trabajadores. Ya el compañero presidente de la CUT tuvo una reunión previa con representantes de la OIT y si es necesario iremos a instancias internacionales porque no se puede de un plumazo violentar los derechos de los trabajadores. Y es más, y voy un poco más allá, la Procuraduría General del Estado en el mes de febrero, a una consulta hecha por el gerente de CNT, manifestó que efectivamente el contrato colectivo no tenía ningún vicio y que tenía que respetarse el contrato colectivo que se había dado. Y es más, en la segunda consulta que hace la empresa en el mes de marzo, la Procuraduría General del Estado le vuelve a decir a la empresa que la sentencia es en firme y que tiene que cumplirla. Y le dice a la ministra de Trabajo, sino que eso ella nunca lo ha dicho, que hay una resolución ya de la Procuraduría. Le dice a la ministra que ella por un acuerdo ministerial no puede cambiar la ley. Y eso está muy claro. Entonces, ella no puede cambiar lo que dice el Código de Trabajo con un acuerdo ministerial. Una cosa es decir y otra cosa es saber realmente lo que significa un contrato colectivo, que es lo que ustedes están defendiendo por el tema de sus derechos, en definitiva, Osvaldo, ¿verdad? Así es, nosotros y seguiremos defendiendo los derechos de la contratación colectiva. Como le digo, si tenemos que ir a instancias internacionales, lo vamos a hacer. Tenemos un equipo jurídico que efectivamente está haciendo pues todos los análisis pertinentes para poder llegar y que los derechos se respeten. O sea, esto no es de emitir un acuerdo, de emitir de un plumazo querer quitar los derechos de los trabajadores.
Acuérdense ustedes que el gobierno anterior, el de Lenín Moreno, ya quiso vender también CNT y esto se ha venido escuchando en algunos gobiernos. Ujú. Si quieren vender CNT, yo le digo al gobierno nacional, no lo pueden hacer porque la Constitución no lo permite y tienen que cambiar la Constitución. ¿Quieren ir a una alianza estratégica? Los trabajadores estamos dispuestos a sentarnos a conversar por una alianza estratégica. ¿Y sabe por qué le digo ¿Por qué, Osvaldo? esto, don Javier? Porque con una alianza estratégica, obviamente llegando a acuerdos, Ajá. es la única manera de que las empresas públicas dejen de ser politizadas y que el gobierno les meta la mano. Porque el que trae los billetes de afuera, que va a poner las condiciones, no va a querer pues que el gobierno le meta la mano como lo Claro. hace ahora, pues. Osvaldo, Y esa es la realidad. Osvaldo, Mientras estén politizadas, las empresas no podrán salir adelante. Osvaldo, le voy a dar paso a Andrea González para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. Gracias, Javier. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estamos? No le escucho. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Ahí estamos. Hola, Osvaldo, buenos días. ¿Ahí me escuchas? Muy buenos días. ¿Cómo Buenos está? días, Buenos ¿cómo días. vamos? Te traigo una pregunta que creo que corresponde más a las generaciones venideras del país, tal vez un poco de la última parte de la mía. ¿Qué probabilidades hay que sistematicemos o hagamos un poco más tecnológico el tema de manejo? Como tú dices, son datos que son públicos, pero que solo aquel que se meta a buscarlos va a tener acceso. ¿Hay alguna manera que las generaciones que vienen no vean las empresas públicas como algo tan enmarañado y complicado y complejo, tan politizado, que se gaste un año entero la energía de estas propuestas en llevar a cortes internacionales, en estas peleas políticas de turno? Creo que se viene una generación que busca más bien el reemplazo de este tipo de batallas a través de la tecnología y la libre información. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Bueno, como yo le decía hace un momento, desde el momento que se deje de politizar las empresas públicas, se puede llegar a todo. Mire, lamentablemente, y le pongo un claro ejemplo, la competencia llega a un sector donde ya están haciendo alguna ciudadela, ofrece el servicio y a los 2 días usted tiene el servicio. Lamentablemente la empresa pública no lo puede hacer eso. Viene un proceso inmenso Engorroso. partiendo desde el solo hecho de que, y le hablo por CNT, no podemos entrar a un proceso de contratación de camionetas porque resulta que el CERCOP, alguien se quejó porque no participó y le tiran el proceso abajo y luego tenemos que esperar 6 meses más. Entonces realmente hay muchas cosas que tienen que cambiar, no solamente es eso. El CERCOP tiene que cambiar o tiene que eliminarse definitivamente y darle a las empresas la autonomía que dice la Constitución de la República. Las empresas públicas, hoy por hoy, sectores estratégicos, no son autónomas, no tienen la autonomía que dice la Constitución de la República. Y es por eso que tenemos todo este tipo de trabas y es por eso que las empresas públicas no pueden avanzar. Y no solamente CNT, vean lo que pasa en las eléctricas. Resulta que ahora vemos de que ha habido errores y horrores de gobiernos pasados por no haber prevenido el tema de los cortes. Y vamos a entrar pues a cortes y todos lo sabemos. Entonces hay muchas cosas que realmente el tema tecnológico tiene que ir avanzando y tiene que ir a la vanguardia, al igual que nosotros. Nosotros estaremos hoy día, mañana vendrán jóvenes y estamos preparando jóvenes. Comité de empresa tiene convenio con universidades donde estamos preparando a los trabajadores para que el día de mañana sean profesionales. O sea, no es solamente un hecho de que quiero pelear por mis derechos, sino pensando también en aquel trabajador que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, pues hoy lo está haciendo. Tenemos más de 300 trabajadores a nivel nacional que se están preparando en ingeniería en telecomunicaciones y serán creo que un año más, ellos ya están afuera. Sí, Entonces es sí se importante. puede, Andrea. Así es, y es Pero importante. solamente necesitamos decisión política y que las empresas dejen de ser politizadas. Y sobre Una vez que todo dejen de ser entender que para politizadas, tengan hacer, la plena seguridad de que las empresas salen adelante. así es, y entender que para ser un país desarrollado deberíamos estar enfocados en ir mejorando. Y como tú dices, la cantidad de trabas que hay por la misma complejidad legislativa que tiene este país, que pasa en todos los sectores, incluyendo, como dices, el energético también, que una factura tan alta nos está pasando.
creo y tengo la esperanza intacta en que esta nueva generación y las personas como tú vienen a adaptarse a que esta tecnología, esta apertura de información sea el principal arma contra estos procesos retrógrados que definitivamente hacen peso. ¿Cómo crees tú o cómo has visto la imagen, cómo percibes tú la imagen de CNT ante el público? ¿Hay una mayor apertura, una menor apertura? ¿Les ha hecho daño el tema, cómo se ha manejado frente al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo percibes tú que los ve la ciudadanía? Mire, la ciudadanía lamentablemente, y tengo que decirlo muy claro y le doy gracias a ustedes, a Eduardo, por darnos la oportunidad de estar en la radio, pero cuando hemos querido nosotros salir a medios y pidiendo el derecho a réplica de una serie de mentiras que han salido, lamentablemente la prensa no da la oportunidad de llegar con documentos en manos y decir la verdad, como siempre lo hemos hecho, y darle la verdad a la gente, que el pueblo ecuatoriano sepa la verdad. Sabemos que un tema de una alianza estratégica, que es lo que se plantea, por ahí veíamos que hace 2 días ha estado por aquí ya el dueño de una de las empresas que tienen monopolizado el sector de las telecomunicaciones. Creo yo que entonces todos pensamos a dónde queremos ir y anuncian de que van a crear empleos y todo. Perfecto, a mí me parece excelente. Pero primero empecemos por la seguridad, pues ¿cómo vamos a crear empleos si a usted le da miedo salir de su casa porque lo van a asaltar afuera? Entonces hay muchas cosas que tienen que ir de la mano, no es solamente salir con un bonito discurso y decir voy a crear empleo. El tema de seguridad es muy importante. Si no tenemos seguridad, y ojalá que uno de los candidatos que están en la palestra ahora para las próximas elecciones, y sobre todo los jóvenes, nosotros no somos tan jóvenes, como Jóvenes decía de Eduardo espíritu Sábado, siempre, con Osvaldo, cabello espíritu largo en siempre. nuestra época, ¿no? Pero ahora ya no lo tenemos, pues entonces sí tenemos un criterio un poco más amplio y podemos ver cuáles son los candidatos y quiénes son los que van a ofrecer lo mejor. Pero los jóvenes, que son los que tienen que decidir, yo creo que es importante que se llegue con un mensaje muy claro. Así es. Muy claro, que no nos dejemos engañar de lo que lastimosamente siempre hemos tenido. A nosotros aquí ahora nos dijeron, no te vamos a tocar tus derechos laborales, los están tocando. No te vamos a subir el combustible, lo están tocando. Y un sinnúmero de ofrecimientos de campaña que hasta el día de hoy no se cumplen, ¿no? Así es, Osvaldo, y es importante saber que claro, a través de las comunicaciones es en donde está la esperanza realmente de una generación entera. Eso es lo que nos abre las puertas del mundo, de una educación de calidad, nos abre a nuevas experiencias y, como tú dices, hay experiencias, vivencias que no están ni en el internet ni en los libros, y es un mundo entero por descubrir. Ahí es donde el trabajo de aquellas generaciones mayores a nosotros y los jóvenes viene a tener el peso que tiene. Muchísimas gracias, Osvaldo, por darnos esta retroalimentación. Siempre es importante escuchar todos los puntos. Y pues, Eduardo, no sé si te quieres despedir. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Como Osvaldo. tú sabes, acá siempre vamos a hablar, Richard, tú, los que tengamos, porque se trata, este programa se llama eso, de diálogo, porque es mediante el diálogo que uno llega a los consensos positivos, éticos, es mediante ello. Te mando un abrazo, querido amigo, y espero verte pronto. Gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Muy Sí, amable. gracias a todos. Gracias. 9:12. Jaime Velázquez, te saludo, hermano querido. ¿Cómo En estás? armoniosos cánticos. En armoniosos cánticos. ¿Cómo Gozosos, estás? gozosos. En gozosos cánticos. Don Jaime, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Eduardo, Andrea, Ramiro, Javier y todos los que nos escuchan y nos ven Guten por Morgen. las redes de I99? Un placer estar aquí en este día maravilloso con nuevas